Día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, que todo nace a través de un video. Y este video tiene que ver con un niño que viene cantando una presentación de una especie de talentos, y que, por cierto, no sé qué tan cierto sea el video, ¿sí? Pareciera que fuera creado por inteligencia artificial, pero bueno, ese no es el objetivo de este conversatorio que te traigo el día de hoy. El mensaje es muy bueno, muy bueno. Habla de la tristeza que hay en nuestro país a través de nuestros gobernantes, y no solamente de nuestro país, sino de otros países que están viviendo crisis económicas, sociales, de corrupción y en líneas generales crisis moral. Pero de pronto, fiel a mi estilo, es un poco cuestionar lo que se presenta a través de las redes y no solamente ser un veedor. Y tras eso que he estado viendo, entonces ahora lo voy a compartir, mi página, ¿sí? Para que vean someramente de qué se trata y para que ustedes contextualicen lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? A ver. Pero ya no brilla. Cada calle lleva sangre, cada esquina una pesadilla. Mi tío no volvió, se lo tragó la balacera. Aquí no hay futuro, solo se espera. La escuela queda lejos cuando hay miedo en cada paso. El gobierno me sonríe, pero no me abraza. Dicen que soy niño, que no debo opinar. Pero si no hablo yo, ¿quién va a gritar? Aquí también se llora, aunque nadie lo vea. Aquí también se sueña. Listo. Más no te voy a mencionar, ¿ya? Entonces, ya más o menos escuchaste. Y bueno, definitivamente, pues es una canción que sacude el alma. Estoy convencido de que es simplemente una superposición de voces, ¿ya? Que no es propiamente el video, pero finalmente el mensaje es muy bueno, ¿sí? Pero aquí va mi cuestionamiento. Si tú ves la edad promedio de muchos congresistas, por ejemplo, te estoy hablando de congresistas, estaríamos hablando de que probablemente, por ejemplo, en mi caso, alguno de ellos cronológicamente por edad podrían llegar a ser mis hijos, ¿sí? Partiendo de esa premisa, definitivamente hay corrupción, es indudable. Definitivamente hay desidia, es indudable. El otro día conversaba con una persona especial y también le decía, oye, seguramente a los gobiernos les interesa tener saturados y olvidados los hospitales, porque hay otros intereses superiores de mucho poder que les interesa que la gente que busca apoyo en un hospital se tenga que ir hacia una clínica, por ejemplo. O de repente, por ejemplo, les comento que estoy ahorita en un proyecto con una escuela rural, lo estoy haciendo a título personal, como todos los años lo hago, pero no hay mayor interés, ni siquiera de los docentes. Por ahí el director, que lo estoy enrolando para que podamos hacer ese proyecto, que vamos a llevar cuentos, vamos a llevar útiles escolares y vamos a capacitar a los docentes y obviamente a los padres también. Pero, ¿cuál es el interés propiamente de las altas esferas? Que los niños no quieran ir al colegio, sino se vayan a los colegios privados, porque finalmente ahí encuentran cierta educación, por lo menos aparentemente satisfactoria para ellos. Por lo tanto, estamos envueltos en una serie de situaciones en las que la queja es permanente. Sí, pues la queja es permanente porque nuestro gobierno y nuestros gobernantes están envueltos en un sistema de corrupción fuerte. Pero volviendo al tema, oye, ¿pero cuál es mi rol? Y todo parte con un cuestionamiento que definitivamente yo mismo me dije. Y yo mismo dije, oye, y verdad, pues, ¿no? Algún momento yo, como Estuardo, y se los traslado a ustedes también, hemos criado a un hijo, a una hija, con la intención de formar, por ejemplo, a un futuro gobernante, un gobernante lleno de valores, lleno de principios. Nos hemos dado el tiempo para poder decir, a ver, así como formo a mi hijo para que sea un gran empresario, para que sea un gran deportista, o de repente para que sea un gran doctor, ¿formamos a nuestros hijos para que sean grandes gobernantes?
Primer detalle. Segundo detalle, ¿acaso aquellos jóvenes que hoy están gobernando, nosotros como padres lo hemos educado con los valores y principios correspondientes para que gobiernen? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos gobernando realmente? Y acabo esta pequeña introducción diciendo, ¿no? Así como hay la corrupción allá en el mundo general, ¿cómo está la corrupción en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestro entorno? No sé yo, a través de esta reflexión, definitivamente voy a darme un tiempo necesario para que de repente pueda hacer un paréntesis a lo que normalmente hago para que de pronto pueda inculcar, pueda incentivar, pueda impulsar, pueda inspirar a algún niño, a algún joven a que pueda ser, por ejemplo, un gobernante. Y que, por cierto, hasta este momento no lo había hecho, no lo hice. Pero creo que ya es tiempo de que de repente cuando yo converse con algún niño, con algún adolescente, me pueda dar el espacio y el tiempo no solamente para hablarle de las grandes metas, grandes sueños, sino también de ver la posibilidad y decirle, oye, ¿y no quisiera ser gobernante? Porque la verdad eso nos está faltando. Porque fácil es decir, esos gobernantes. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos siendo partícipes de la creación de justamente nuestros gobernantes? No sé si tiene sentido lo que les estoy diciendo, pero eso definitivamente nace a través de unos 2, 3 videos que son muy similares y que están rondando en las redes, sobre todo en esta época. Y no se trata de decir, como yo muchas veces lo he dicho también, no hay gobernantes. Claro, pues no hay gobernantes que cumplan mis expectativas, pero ¿quién estoy siendo yo? ¿Sí? ¿Quién estoy siendo yo para formar, por ejemplo, un gobernante que sea gestor de algo diferente en ese sistema? Pero mientras no sea capaz de hacer algo diferente, bueno, pues seguramente seguirán saliendo gobernantes bajo el mismo contexto. Porque créeme, tanto tú como yo y todos los que estamos aquí somos responsables de aportar con un granito de arena en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, para que de repente no solamente crezcan profesionales con conocimiento, sino sobre todo con valores que permitan gobernar nuestro país de una manera diferente. ¿Sí? Así que, nada, de repente aquí, dentro de las únicas personas que he podido conversar específicamente ese tema, pero no desde el punto de vista de ser gobernante, es, por ejemplo, que ha entrado Ricardo Salomé, ¿no? Y a Ricardo Salomé, por ejemplo, lo conozco en la universidad, ha sido mi estudiante, y él en todo momento dijo, quiero ser conferencista, ¿no? ¿Sí? Y él me está escuchando en este momento. Entonces, será seguramente la primera vez que se lo digo, cuánto quisiera que seas conferencista, pero que a su vez te des la oportunidad de ser gobernante, ¿no? Porque tú eres un ser humano con muchos valores. Así que, cerrando ya este plan introductorio, eso es lo que les invito a hacer a todos los que estamos aquí. ¿Queremos buenos gobernantes? Hay que crear gobernantes desde el lugar donde estamos. Hay que crear personas empáticas con aquello que necesita nuestro país. Hay que incentivar y motivar a que hagan política los nuestros, ¿no? Porque fácil es calificar a los que están allá en el palacio de gobierno, y cuando de repente no nos atrevemos a dar un pasito a crear eso que tanto necesita nuestro país. Y bueno, la charla del día de hoy justamente tiene que ver algo relacionado a lo que les hablé de manera introductoria, ¿no? Papá, mamá, creo que la gran mayoría de aquí son papá o mamá. Si hoy el mundo se acabara y solo quedaran tus hijos, mira esta pregunta. Papá, mamá, si hoy el mundo se acabara y solo quedaran tus hijos, te pregunto, ¿estás seguro de que podrían sostener con dignidad una nueva sociedad? Escucha, escucha. Papá, mamá, si hoy el mundo se acabara y solamente quedarían tus hijos y de repente 3, 4, 5, 10 jóvenes como ellos,
estarían seguros de que podrían sostener con dignidad una nueva sociedad y gobernarían con ética, con esa ética que tanto reclamamos a nuestros gobernantes. O de repente caerían atrapados nuevamente por esa corriente que tanto reclamamos, de una moral débil, sin dirección, oscura, y que sabes muy bien que es parte de lo que nosotros hemos creado hasta ahora. Primera pregunta, y espero que lo estés asimilando. Si tienes hijos, si no tienes hijos, o de repente ponte en esta postura, ¿no? Oye, si yo me quedara junto a 10 personas, ¿sería capaz de gobernar? ¿Sería capaz de gobernar con ética, con una moral firme, poniendo límites, velando por la totalidad? No sé si en democracia o no en democracia. ¿De qué manera? ¿Sé gobernar? No lo sé. Y aquí vamos de alguna manera integrando lo que venía diciéndoles, ¿no? Vivimos en una crisis moral profunda. Pero vivimos en una crisis moral profunda por lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer, por si acaso. Porque estamos normalizando, por ejemplo, el ocultar. Estamos celebrando lo superficial, porque vemos en todas las redes, y soy parte de ello también, que sabemos bien lo que se muestra en el Facebook, lo que se muestra en Instagram, o lo que se muestra en TikTok simplemente es algo muy superficial. Hoy ya no van a ver gente, el partido. Te cuento que estuve en el partido donde a Universitario los golearon 4-0, pero la gente estaba más interesada en grabar. Y para nada estaban siendo conscientes de lo que iba sucediendo. ¿Sí? Pareciera que buscamos espacios, pareciera que buscamos momentos con la única finalidad de decir, aquí estoy yo. Mira, aquí estoy yo. Y me desconecto del disfrute de esos momentos. Y de pronto también empezamos a avergonzarnos de los valores que antes eran pilares. Y esto va para las personas que de alguna manera somos algo antiguitos en este grupo. Pareciera que ya los valores de antes, que de por sí ya han evolucionado, pero pareciera que no hemos podido sostener en el tiempo. No hemos sido capaces de eso. Y bueno, pues nuestros hijos y nuestros gobernantes han ido absorbiendo todo eso, porque ellos simplemente son el producto de aquello que no hemos sabido manejar. Nosotros como padres de hoy enfrentamos un reto sin precedentes. Un reto sin precedentes. Porque estamos educando en medio de un mundo ruidoso, relativista, acelerado, superficial, volátil, lejos de la autenticidad, atrapados por el qué dirán, por el cómo me verán. Pero ojo, ojo aquí, los hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que nos ven hacer. Tú le puedes decir, hijo, haz esto, haz lo otro. No, no solamente ellos captan eso. Es más, ni siquiera nos prestan atención seguramente. Porque hoy para que puedan comer un plato de sopa o de segundo, más caso le hacen al celular que a ti. Porque no eres capaz de inspirar a tu hijo a tener una conversación en el almuerzo disfrutando de un plato de comida, por ejemplo. Y ellos lo saben. Entonces ahora te lanzo nuevamente otras 3 preguntas. ¿Estamos criando hijos con carácter? ¿Estamos creando hijos con carácter? ¿O un hijo que se doblega al primer no? Mira, hoy en día los jóvenes son bastante rebeldes y eso celebro y eso aplaudo. Pero cuando tú profundizas en la causa, no saben cómo sustentar, simplemente están en contra del no. Por lo tanto, no hay carácter. Lo único que están haciendo es una pataleta absurda, sin sentido. Un joven con carácter es capaz de decir sí o no de acuerdo a sus convicciones. O decir ya basta, por ejemplo. ¿Estoy formando a una hija, un hijo seguro? ¿O una persona que busca aprobación de likes? Si ya desde niños, de 8 o 10 años, se alegran y aplauden y se abrazan y disfrutan 1000 likes, definitivamente estamos creando personas dependientes de un like. O de personas que los destruyan cuando no les dan un like. Y me pregunto, ¿y cómo serán sus relaciones interpersonales? ¿No están dispuestos a
a aceptar una mirada diferente, o de repente hasta se quiebran cuando les dice un momento, no estoy de acuerdo contigo, o de repente cuando les censuran, no son capaces de soportar la frustración. ¿Cómo se entrena la frustración? Bueno, pues con N rechazos, no hay otra forma. Eso no se enseña explicando con una pizarra. Si bien es cierto, estoy en contra del sistema educativo, por ejemplo, pero también hay cosas muy importantes y necesarias que hasta ahora no se puede suplir, porque allá en la escuela le enseñan justamente aquello que es la frustración. Muy a pesar de que muchos padres no están dispuestos a que a sus hijos los rechacen. ¿Estamos modelando valores o somos cómplices silenciosos de la descomposición social? ¿Estamos moldeando, modelando, dando forma a esos valores que han evolucionado en el tiempo? ¿O ya simplemente hemos soltado los brazos y tapando los oídos, tapando los ojos y callando la boca ante aquello que viene avanzando silenciosamente allá afuera? Y que lo peor de todo que nos puede pasar es de que a nuestros hijos no les enseñamos a enfrentar aquello. Y de repente lo único que queda es de que ellos también sean cómplices de aquello que sucede, o de repente sean actores principales de eso que sucede allá afuera. Y mira, pues lo duro es aceptar que la crisis moral no empezó en estos momentos, no empezó en estos momentos. No es que de la noche a la mañana esto sucedió. Empezó hace mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Empezó en nuestras casas. Y no fuimos capaces de gobernar nuestro hogar, no fuimos capaces de gobernar nuestra vida, no fuimos capaces de gobernar nuestro entorno, nuestro trabajo. No fuimos capaces de gobernar. Y eso fue desbordando, y en ese desborde fueron naciendo esos políticos que hoy en día tenemos. Así que duele muchísimo, pero eso es lo que de pronto me estoy dando cuenta, ¿no? Y eso es lo que de pronto me estoy dando cuenta a través de no ser un actor principal, de generar ese cambio que grito y que cuestiono a nuestros gobernantes. Pero yo no hice nada, absolutamente nada, para generar gobernantes diferentes. Así que el primer jalón de orejas que necesito tener para mí es de que necesito ser un actor activo de esta generación de gobernantes diferentes y hacer política, pues, ¿no? No sé de qué manera, lo estoy pensando, pero creo que el primer paso es de que voy a incorporar en mis charlas, en mis talleres, eso que necesita nuestro Perú, ¿sí? Y bueno, como padres necesitamos superar muchos retos. Hoy más que nunca necesitamos ser padres valientes. Si eres un padre que se somete a los hijos, bueno, pues no, ya sabemos bien lo que sucede. Ayer tuve una sesión con un padre de 70 años, que viene todavía sosteniendo a su hijo de 30 años, y que me dice, no sé qué hacer, le he dado de todo y no sé qué hacer. Y de repente el problema es de que le diste de todo, y que no fuiste valiente para ponerle límites, así te duele en el alma. Padres que no se atreven a poner límites. ¿Por qué? Porque nos incomoda, ¿no? Nos incomoda que nos pongan mala cara o que de repente se arrebaten y se larguen de casa y después estemos sufriendo toda la noche pensando dónde está mi hijo o mi hija. Porque no somos capaces de soportar eso. Padres que seguramente, por lo menos de ciertas épocas, la hemos luchado, porque antes no era tan fácil las cosas. Pero creemos de que nuestros hijos no merecen ese sufrimiento, no merecen ese dolor. Un dolor que algún momento vivimos. Y la pregunta es, ¿y por qué no se merecen? Si finalmente ese dolor nos hizo evolucionar, nos hizo crecer. ¿Por qué cortarles esa posibilidad para que ellos asimilen y valoren lo que tienen, lo que les damos, lo que la vida también les brinda? No sé qué tanto de nosotros sabemos decir un real no. No estoy hablando de un no por capricho, porque me da la gana, porque me resentí. No. Un real no es con convicción, sin emoción alguna. Desde decir te amo, pero ¿sabes qué? No te permito esto. Porque simplemente decimos sí ante nuestro propio dolor,
y no ante la necesidad que tienen nuestros hijos. Parece que nosotros como padres necesitamos abrazar por lo menos nuestra propia verdad. Aunque nuestros hijos nos digan, es tu verdad, ya cambió. Y ante ese cuestionamiento no somos capaces de debatir. No nos preparamos para debatir eso, para sostener una supuesta verdad. Porque solamente sostenemos una supuesta verdad diciendo que así era en mi época. Y de repente esa no es la respuesta. Por lo tanto, necesitamos prepararnos. Necesitamos ser padres que nos entrenamos con mayor frecuencia. Y ahora te pido que imagínate escribir en una hoja en blanco, un valor que quieres que tus hijos hereden. No te estoy hablando de una herencia en las cuales de repente tus hijos se saquen los ojos para repartirse una herencia material. No, te estoy hablando de una herencia de valores. ¿Cuál sería la herencia en valores que tú quisieras que tus hijos hereden tal cual lo tienes? Primera pregunta. Escríbelo ahí. ¿Sí? Imagínate que escribes. Y aquí te lanzo dos preguntas más. Primera, te pregunto, tú papá, tu mamá, encarnas ese valor que has escrito. Lo encarnas. Lo practicas, lo vives, se siente, se huele en ti todos los días. Segunda pregunta. Oye, ese valor que tú quieres que tu hijo lo practique, lo tenga, lo viva día tras día, ¿a tu hijo le va a servir? ¿Es el valor que necesita tu hijo? ¿O simplemente quieres dejarle algo que en teoría a ti te sirvió? Suena diferente, ¿no lo crees? Cuando tú quieres heredar algo que a ti te sirvió, no es que sea malo ni bueno, pero simplemente estás pensando en ti. Pero cuando tú dices, oye, ¿cuál es el valor que necesita mi hijo en su época, en su momento, en las circunstancias que vives? Te aseguro que ese es un valor diferente al que tú lo has practicado siempre. Y que de repente hoy tú también tienes que aprender. Así que si escribiste en tu mente ese valor, mejor sería que te pongas a pensar qué valor necesita mi hijo, mi hija, en este momento. Porque no podemos exigir a nuestros hijos lo que nosotros no practicamos y porque no podemos exigir a nuestros hijos algo que no necesitan. Finalmente quiero decirte que imagines nuevamente que miras a tu hijo, a tu hija, y recuerda, no estás criando un niño. Ya pasó la época de crianza. Estás entrenando a un futuro ser humano que va a ser parte de una sociedad. Estás entrenando a un futuro profesional. Estás entrenando seguramente a un futuro esposo, futuro papá, futuro mamá. Estás entrenando a un ser humano que seguramente, y espero que sea así, no estés pensando que viva a tus expensas. Y quiero agregarle que estás criando, si es que es posible, a un futuro gobernante. Porque no creo que tanto tú como yo quisiéramos ver a nuestros hijos gobernando bajo cualquier contexto y que de repente simplemente quede atrapado en esas garras del sistema, este sistema actual que tanto tú como yo criticamos tanto. Pero sería súper importante que más bien nos atrevamos a criar, a educar, a entrenar un hijo futuro gobernante, que se alinee a esas convicciones que tanto tú como yo queremos y que nuestro país necesita. Estamos entrenando un futuro líder, no simplemente personas que terminan una carrera y luego simplemente se alinean a lo que una empresa les puede ofrecer, donde simplemente no tienes ni voz ni voto y solamente tienes una lista de actividades que tienes que cumplir. Estás formando personas, ciudadanos, que si es que tú los entrenas correctamente,
van a sostener una futura sociedad. Estamos formando, también si es que tú no haces nada, personas que podrían destruir una sociedad del mañana, así como en algún momento nosotros también lo hicimos con nuestra desidia. Por si acaso, nuevamente te digo, el futuro no depende de los gobiernos. Porque esta pataleta que en cada elección que yo he estado haciendo y que seguramente tú has estado haciendo, lo vengo haciendo ya hace bastantes años. No es ni la primera ni la segunda elección que voy a pasar. Es más, he tenido ciertas confrontaciones con ciertos gobernantes. Pero el momento de que tu hijo ya esté grande y sea parte de una sociedad activa, definitivamente también va a tener gobernantes. Y no quisiera que repitan la misma historia. Recuérdate que depende de lo que tú siembras. Si no somos capaces de sembrar, por ejemplo, gobernantes, no van a haber buenos gobernantes. Finalmente quiero decirte a ti papá, a ti mamá, y si no eres papá, no eres mamá todavía, a ti hijo, a ti miembro de una sociedad, a ti estudiante, padres débiles forman hijos frágiles, definitivamente. Padres valientes forman gente aguerrida, que aprende a cuestionar con sustento y se prepara para decir un no, un ya basta. Y depende de ti qué tipo de hijo estás entrenando. Y depende de ti si te atreves a criar un hijo con posibilidades de gobernar a una sociedad que tanto lo necesita. Con esos valores que tú estás reclamando, que yo lo estoy reclamando a gritos.